Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas, bienvenidos compañeros, compañeras a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar con Patricio Ruiz nuevamente y en esta continuación de la sesión de la semana previa para discutir los efectos de la crisis internacional sobre la economía ecuatoriana. Muchas gracias, Pato, por aceptar la invitación. Gracias, Pedro, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, son temas cruciales y extremadamente importantes. Como habíamos señalado anteriormente, estamos viviendo un punto de inflexión de la humanidad y en el Ecuador realmente estamos viviendo una situación desastrosa. Por eso es extremadamente importante conocer un poco de la historia de nuestro país, la historia de la economía mundial, el impacto que ha habido en nuestro país, las crisis económicas mundiales, para evitar los diversos errores, evitar los errores que se han cometido y tratar de sortear estos momentos tan difíciles por los que está viviendo la humanidad. Bueno, esta segunda parte va a hablar un poco sobre las crisis financieras. Hablamos un poco sobre las crisis estructurales del modo de producción capitalista, crisis periódicas que se producen cada 8 o 12 años y que han tenido un fuerte impacto en la economía mundial y en la economía ecuatoriana en particular. Igualmente, las crisis financieras son bastante periódicas. Vamos a referirnos fundamentalmente a dos crisis financieras que tuvieron un fuerte impacto en la economía ecuatoriana. Se iniciaron la crisis de 1929 y la crisis del año 1999 en el Ecuador. Creo que todas las personas que tienen más de 30 años tienen en su memoria la última crisis financiera que vivió el Ecuador en el año 1999. Pero vamos a hacer un repaso de estas crisis financieras. Esas crisis financieras que fundamentalmente se producen por algunas razones y por el pésimo manejo de la política económica de las economías capitalistas, cuyo único objetivo es la ganancia y la codicia, y particularmente la codicia del sistema financiero a nivel mundial, no de ahora, de siempre. Realmente son 5.000 años en que los banqueros, los usureros, han manejado el poder económico a nivel mundial desde la creación del Banco de Inglaterra hasta nuestros días, ¿no? En el año 1929, es importante, se da un crack, la llamada Gran Solo Depresión. ubiquemos, Pato, la fundación del Banco de Inglaterra es 1694, ¿no? Así es, tenemos toda una trayectoria en la creación de los bancos, el Banco de Inglaterra en 1694 y el otro banco, Banco de Holanda, y después el Banco de la Reserva de los Estados Unidos. El Banco de Ámsterdam fue en 1609. Creo que es antes, así es. Y el Banco de la Reserva creo que es en 1903 en que se funda. La Reserva Bueno, Federal de los Estados Unidos, sí. Ahí tenemos luego la creación del Fondo Monetario, el Banco Mundial en los años 40. Habría que poner como antecedente el Banco de Rialto en Venecia en el 1300.
Eso es bien importante lo que dices, porque se refiere un poco a lo que es la nobleza negra que surge precisamente en Venecia. Y esa estructura de la nobleza negra veneciana es la que conforma la estructura del poder mundial y de la élite mundial actual. Muchas de esas familias venecianas se trasladan a Holanda, luego a Inglaterra, y son la familia de banqueros que hoy maneja el mundo, sus descendientes. Es importante mirar un poco cómo esas familias que tienen su origen en la nobleza negra veneciana son las que hoy dominan el mundo y son accionistas de las principales empresas, de los principales bancos a nivel mundial. Pues esa trayectoria que parecería ciencia ficción, pero no es así. Hay familias, por ejemplo, como la familia Rothschild, que son banqueros desde hace casi 400 años, ¿no? Y son familias que, por ejemplo, financiaron las guerras de Inglaterra contra Napoleón Bonaparte. Y son las familias principales accionistas de grandes bancos, de grandes financieras y grandes empresas transnacionales. Hay estudios bastante detallados sobre la estructura del poder mundial y de los principales grupos económicos que hoy manejan a nivel mundial la economía. No es una cuestión de fantasía, ni tampoco es teoría de la conspiración. Son hechos reales. Acaba de salir algunos estudios referentes a la estructura de poder mundial. Cuéntanos un poquito sobre estos estudios. Bueno, hay algunos estudios que empezaron en el año 1956 en los Estados Unidos con el trabajo de Mills que se llama La élite de poder. Luego vieron otros trabajos sobre los grupos económicos en los años 80, C. en el año Wright Mill. 97. Charles Perdón, Wright Mill, el autor es Wright Mill. así es. Y yo tengo aquí un libro que acaba de salir, que lamentablemente no lo puedo mirar, que se publicó en el año 2020 y que les puedo hacer llegar a nuestros amigos Sí, por oyentes, favor. en donde están, digamos, los principales accionistas de las grandes empresas, de las grandes financieras y de los bancos y de los grandes bancos. Y les puedo hacer llegar el estudio también de la nobleza negra, en donde se va viendo la trayectoria de estas familias desde el año 1100, 1200 hasta nuestros días. Eso es muy interesante porque se va viendo, por ejemplo, estas familias cómo se han ido reconfigurando y cómo van manejando el poder a nivel mundial y cuáles son sus nexos entre las diversas familias. Igual hay otro texto que lo tengo aquí a la mano, que vale la pena que nuestros amigos conozcan, que se llama La historia de los Habsburgos, soberanos del mundo, ¿no? Y el poder que ha tenido la Muéstralo a la monarquía cámara, por europea. favor. Muéstralo a la cámara. No Chévere. sé si se puede ver Sí, la sí. historia épica de una dinastía notable que durante siglos dominó el mundo, más o menos 1000 años, desde el año 900 hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso es más o menos la historia que un poco vamos a contar a través de la banca, aunque no aparecen las personas. Pero en el año 1929 se presenta el crack de la Gran Depresión en los Estados Unidos, ¿no? Fue precipitada por la caída de los precios de los productos agrícolas en los Estados Unidos en 1928 y comenzó con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Hay una coincidencia que la mayoría de crisis financieras que se han producido a nivel mundial se presentan en el mes de octubre cada 10 o 11 años. A raíz de la crisis se modificó la legislación básica de la bolsa. Una de las leyes fundamentales fue la Seguridad Exchange Act de 1934, que creó la Comisión de Valores estadounidense para supervisar y vigilar los mercados. El ciclo de la Gran Depresión duró 4 años, 1929-1933. Quizá algunas consecuencias, voy a pasar rápido esto para poder luego analizar la situación ecuatoriana porque tuvo un fuerte impacto. La crisis financiera en los Estados Unidos se redujo el consumo de productos industrializados, se redujo notablemente la producción industrial,
Los indicadores económicos de los Estados Unidos fueron negativos durante 4 años. Los países europeos que recibían crédito de Estados Unidos dejaron de hacerlo. Se incrementó las cifras de desocupación y pobreza en todo el mundo. Quebraron más de 50.000 empresas de los Estados Unidos. 2 millones de familias perdieron sus hogares y cerca de 9.000 bancos quebraron. Se perdieron cerca de 15 millones de empleos. Ese fue el impacto más o menos de la crisis de la Gran Depresión de 1929, que realmente tuvo aterrado a la situación en los Estados Unidos. Bueno, y aquí en América Latina los efectos se sintieron por décadas, ¿no? Es decir, en América una reducción Latina, en de el caso las del Ecuador, ventas. fue durísimo. Claro. Fue durísimo porque realmente no fue hasta 1948 en que el Ecuador empezó a crecer. Tenemos el impacto de la crisis de 1929, pero hay algunos antecedentes, como ya habíamos señalado anteriormente, como fue la crisis del 15 de noviembre de 1922, y aquí hay que apareció una enfermedad en el cacao que se llamaba la escoba de bruja, y el Ecuador redujo sustancialmente las exportaciones de cacao. Adicionalmente se redujeron las exportaciones del país y sobre todo la especulación del sistema financiero y de la banca, sobre todo guayaquileña. Hay que estudiarle, por ejemplo, al Banco Comercial y Agrícola del Ecuador, que emitía su propia moneda. Es decir, a inicios del siglo pasado, los bancos privados en el Ecuador emitían su propia moneda. Y es el sistema financiero, la oligarquía guayaquileña, ya se conforma y se estructura a inicios del siglo pasado. Tenemos, por ejemplo, las familias Piazzu, la familia Seminario, que se unen y se fusionan y forman la familia Piazzu Seminario. Tienen la familia Durán Ballén, tienen la familia Meller, y se estructura la oligarquía guayaquileña vinculada a la banca y al comercio exterior y también a las importaciones. ¿No? Es importante porque esa oligarquía siempre ha sido la responsable directa de la crisis económica en el Ecuador. Y la banca ha sido la responsable en este país de la especulación, de los grandes atracos que ha habido en nuestro país. Pero veamos el impacto de la crisis en el 29. La crisis mundial desencadenada en el 29 produjo consecuencias catastróficas en el Ecuador. Tanto la merma de la demanda internacional de productos agrícolas como el deterioro de los precios determinó que el valor de las exportaciones disminuyera en una magnitud cercana a los 15 millones de dólares de 1928 hasta la cifra de apenas superior a los 4 millones en 1933. Es decir, en el periodo de 5 años se redujeron las exportaciones del Ecuador de 15 millones de dólares a 4 millones. Ahora, me parece que metodológicamente es muy importante ubicar, ¿no? Que en realidad, y esto lo señala muy bien el Rafael Quintero en el mito del populismo, que la crisis empieza, como habíamos mencionado en la sesión anterior, en 1911, ¿no? Una crisis de sobreproducción que se venía dando ya desde principios de siglo, que provocó en los Estados Unidos la manipulación bancaria de JP Morgan, que causó una cosa similar a lo que estamos viviendo ahorita con el propio JP Morgan provocando corridas de bancos para quedarse después con los bancos. Fue enjuiciado inclusive por eso. En 1911 ya se desató, fue evidente la crisis de sobreproducción y empieza desde entonces la caída de los precios del cacao, de la demanda y de los precios del cacao. La Primera Guerra Mundial cambia eso un poco. Y la escoba de bruja que empieza en realidad en el 1915, lo que hace es agravar una situación de mercado que ya venía, porque es tradicional en los estudios plantear como un tema fitosanitario. En realidad tenía que ver con la crisis interna del sistema capitalista y la forma de inserción del Ecuador en el mercado mundial. Yo creo que es esto muy importante ubicar para darnos cuenta que esto se extiende prácticamente la caída de los precios del cacao y la caída de la demanda del cacao, con el pequeño paréntesis que durante una parte de la Primera Guerra Mundial, lo que se traduce es en una socialización de las pérdidas, ¿no? Y esto se lo hace por la medida de 1916 de la suspensión de la convertibilidad, o sea, los bancos podían seguir emitiendo,
billetes privados sin tener que responder en oro por el respaldo que se supone que deberían tener esos bancos. Y este fue un mecanismo a través de los cuales la oligarquía agroexportadora que tenía sus bancos compensaban las pérdidas en el mercado internacional a través de un proceso de generación privada de dinero. Yo creo que son temas que valía la pena subrayarlos porque metodológicamente son muy útiles en paralelo con la crisis mundial que está pasando ahorita y los mecanismos que está buscando la oligarquía local, sobre todo los banqueros, nuevamente la oligarquía plutocrática, para trasladar el costo de la crisis hacia el conjunto de la población y ellos salir ganando. Así es, un poco vale la pena en lo que se refiere al periodo del Ecuador desde 1911 a 1930, leer el trabajo de Manuel Chiriboga, los 75 años de auge cacaotero, porque ahí se definen, por ejemplo, las familias que participaron y que eran las accionistas de los principales bancos, de las principales empresas y el rol que cumplieron. Y se puede completar con una linda novela que es Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, en que él narra un poco cómo fue la matanza del 15 de noviembre de 1922. Y un poco también, yéndose más atrás, cómo se fue estructurando las clases sociales en el Ecuador y particularmente en Guayaquil y en Quito. Pero en Guayaquil es importante porque a raíz de las últimas movilizaciones indígenas, inclusive algunos asambleístas, los diputados de Guayas, inclusive la alcaldesa, un poco como que se refiere que en Guayaquil no hubo indígenas, y no es así. En Guayaquil existían los huancavilcas, y durante el siglo XVIII y el siglo XIX, la migración masiva de gente del Chimborazo, del Cañar y Azuay hacia Guayaquil fue muy grande. Y podemos decir que la estructura de la sociedad guayaquileña, en un 60-70% son poblaciones migrantes de la sierra. Un estudioso Fernando Rosero, tenía bueno, ya es un estudio de hace unos 15 años, 15, 20 años, que hablaba de que la ciudad de Guayaquil es la ciudad con mayor número de indígenas ahorita. Debe ser porque las plantaciones de cacao presionaban a los terratenientes serranos para que liberen la mano de obra indígena para que puedan ir a trabajar en explotación. Y después la migración fue masiva durante el siglo XIX y el siglo XVIII. Y si vemos un poco la estructura del ADN de los ecuatorianos, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, sin necesidad así es, inclusive hay un libro referente a eso. Bueno, mira, nos pegamos un salto una vez hecha esta referencia indispensable a la época actual. Que estos elementos que estabas mencionando con algún detalle en la economía internacional y la reciente implosión financiera con todo lo que esto va acarreando, ¿qué efectos va a tener sobre la economía ecuatoriana? Bueno, yo veo que primero, si vamos a la situación actual, yo creo que valdría la pena un poco mirar la situación de la crisis del 99 en el Ecuador. No sé si te parece antes de entrar a la... Claro, sí, hazlo, no hay problema. Porque yo creo que eso... Tienes preparado un PowerPoint, ¿no? Sí, está en PowerPoint, las personas pueden mirarlo. A ver. Pero es bien importante de cómo se fue generando la crisis del año 99 en el Ecuador, porque hay algunas cuestiones previas, como son las leyes la ley de instituciones financieras, la crisis del Banco Continental en el año 96, posteriormente lo que se incluye en la transitoria, que es bien importante. Bueno, la ley general de instituciones, el sistema financiero fue en 1994. En 1995, 96 ya empiezan a caer los bancos, que no era el Continental, sino también el Banco de los Andes. Y esto es muy importante ubicar porque era obvio que todos los demás bancos adolecían de los mismos problemas, pero la autoridad monetaria del momento no tomó cartas en el asunto. Acordémonos de esa época: Augusto de la Torre, Ana Lucía Armijo, Simón Cueva, todas estas figuras que han vuelto a aparecer, Alberto Dajic, obviamente. Todas estas figuras que han vuelto a aparecer son claramente, ¿no es cierto?, la continuación de la debacle de la desregulación financiera que ahora está regresando con la normativa tanto de Moreno como de Lasso, ¿no? Así es, un poco se está reeditando lo que fue la crisis del año 99.
Y eso es extremadamente grave. Pero si bien es cierto, el rol que cumplió, por ejemplo, la nueva constitución del año 98 y la transitoria que incluye Osvaldo Hurtado es Y ahí es fundamental. fundamental. Osvaldo Hurtado y secretario de la convención fue Diego Ordóñez, el Así es, actual ministro de así es, Seguridad. así es. O sea, todas esas personas que estuvieron involucradas en la crisis financiera del año 99, en este gobierno han cumplido un rol Bueno, muy empezando por importante. el propio Lazo, ¿no es cierto? El propio Lazo que Así fue es, de la Junta así es. Monetaria en la época de Sixto, que hizo esta ley de instituciones financieras, fue ministro superministro de Maguad De Yamil Maguad. durante la crisis, pero algo que no se Así menciona es, es que estuvo en la Junta Monetaria, en el Banco Central, en la Junta Monetaria, durante la aplicación de las reformas. así es. Pero yo creo que vale la pena que los ecuatorianos conozcan textualmente lo que dice la transitoria de la Constitución del año 98 impuesta por Osvaldo Hurtado, que dice, del Banco Central, 42ª, hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Esta transitoria que se incluye en la Constitución de 2008 Qué dio coincidencia, paso. ¿no? Ya no es culpa si después de eso hubo la crisis. Y hay Así todavía es, y por analistas. 2 años de vigencia. Es increíble que todavía hay analistas que quieren hacerse los otros respecto a esto, ¿no? Entonces, pero hay un antecedente quizá previo a esto, cuando en el año, cuando el presidente Abdalá Bucaram quiso imponer el esquema de convertibilidad. Creo que ese antecedente es bien Cuéntanos con importante detalle. y ahí se entienden las razones por las que la oligarquía y los banqueros le votaron al Abdalá Bucaram. Algo que no se ha dicho. Abdalá Bucaram quería un esquema de convertibilidad a 4.000 sucres por dólar, ¿no? Estábamos en las mejores condiciones para poder entrar en un esquema de convertibilidad. Teníamos altas las reservas monetarias internacionales, creo que superaban los 4.000 millones de dólares. Teníamos una inflación a la baja, no teníamos casi déficit fiscal, y es ahí cuando Abdalá Bucaram pretende imponer el esquema de convertibilidad a 4.000 sucres por dólar. Pero ¿qué pasó? Que este sector financiero y esta oligarquía financiera y particularmente los bancos le tumban a Abdalá Bucaram para precisamente después implementar la crisis financiera del año 90. Ya había puesto el ejemplo de los créditos vinculados que tenía la banca, porque cuando estuve de paso por la AGD pude ver precisamente cosas horrorosas, cómo se prestaban a sí mismos los banqueros del dinero de los ahorristas. Y pude ver, lamentablemente no guardé, o se me perdió, se me extravió, cómo se habían hecho préstamos de $1 millón a 100 años plazo, con 10 años de gracia, con 0 tasas de interés, y habían puesto como garantía una refrigeradora, una cocina y una alcoba. Eso es Y lo que ahí yo pude nuevamente ver. aparecen los mismos nombres protagonistas de ahora, ¿no? Y sus familias, que Exactamente son los los mismos. hermanos del presidente, los hermanos de Nebot, el señor Pons, los del caso Danubio, los del caso del Gran Padrino. Vuelven a aparecer las mismas personalidades involucradas y quién sabe si habrán pagado las deudas, porque le hicieron pedazos a la GD y habría que ver si están en el Banco Central, en la Corporación Financiera Nacional, en Recicop, esas deudas que hasta ahora no acaban de pagar, ¿no? Yo no sé qué pasaría, por ejemplo, con el préstamo que se le hizo al Banco Continental por $540 millones. Es decir, eso estuvo el doctor Augusto de la Torre, en ese entonces gerente del Banco Central, Diana Lucía Mijos, que
tuvo que irse al exterior, y que hoy Augusto de la Torre forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, el país no debe olvidarse y debe recordar estos nombres. Bueno, aquí hay algunos indicadores económicos de la crisis del 90-99, y el impacto que tuvo la dolarización, que fue terrible para los ecuatorianos, ¿no? La situación de golpe, golpe económico para las familias, ¿no? Pero un poco algunos datos que les pueden servir, las condiciones previas a la dolarización. A fines del 99 la crisis económica desborda el PIB, cae en menos 6.3%, los precios de consumidores incrementan en 66.7%, y aquí también nos metieron el miedo de la hiperinflación. Eso dijo Yamil Mawad, el riesgo del país, de una hiperinflación, que eso va a desbordar, que eso va a descontrolar y que es importante la dolarización. Y una de las razones por las que se justifica la dolarización precisamente es la llamada hiperinflación. No había nada de hiperinflación. Hiperinflación es lo que se dio en la Argentina en los años 80, que en una década la inflación superó los 280 millones por ciento. De hecho, acordémonos que en las estadísticas del Banco Central era claro que la tasa de inflación más alta se dio el año después de la dolarización, que llegamos a 108% en dólares. Así es. Y Bueno, después la datos. segunda inflación más alta fue el segundo año de la dolarización, que estuvimos con 67% de inflación en dólares, por si acaso. Así fue. No es casual que hayan desaparecido las estadísticas de esa época, ¿no? Ahora solamente hay estadísticas desde el 2007 para adelante. Las estadísticas que tenía el Banco Central desde 1938 las hicieron desaparecer porque ponían en vergüenza buena parte de los economistas, de los gurús de la economía, que se llenaban la boca diciendo que con la dolarización iba a acabarse la inflación. Ahí está el ejemplo clarito. Así fue. No, como ahora está pasando con las estadísticas de empleo, con las estadísticas de pobreza, con las estadísticas sociales, con el boicot que han hecho con el censo poblacional, que claramente no va a dar ningún resultado confiable, porque es la construcción de la posverdad, ¿no? No es casual que el presidente de la República dice que han reducido millones de pobres en el país, que ha aumentado la riqueza, que han aumentado las escuelas, los colegios, los hospitales, cosa que la gente no ve por ningún lado, pues, ¿no? Bueno, hay un tema, Pedro, yo quise un poco ahondar sobre referente a las cifras de estadísticas que está generando el INEGI. Yo siempre tuve mucha confianza en información estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y una situación que me preocupó mucho es el índice de precios al consumidor que elabora el INEGI sobre. Para poder construir el índice de precios al consumidor se tienen los precios medios, en que semanalmente el INEGI toma los precios de más de 1.100 productos y los va siguiendo mensualmente. Lo que me sorprendió, es que desde el año 2015, por ejemplo, no varía el precio del pan hasta el mes de julio del 2022. Eso no pueden ser más descarados, pues, o sea. Efectivamente es así, Pedro, y puedo yo demostrarlo estadísticamente. Sí, hagamos una sesión, Pato, si te parece, hagamos una sesión específica con esto, pero mostrando las cifras, por porque supuesto, se dice nomás cualquier tipo de estupideces entonces, al respecto, sí. ¿Y por qué me sorprendió el caso del pan? Porque el Ecuador importa el 98% del trigo que consume. Y el precio del trigo desde el año 2015 a la fecha ha subido en más de 270%. Si el precio del trigo subió en más de 270%, la harina de trigo debió haber subido el precio de una manera similar y el precio del pan igual. ¿Cómo es posible que los precios medios del INEC se hayan mantenido igual durante más de 6 años? Ya no entendí. ¿Te parece, Pato? Sí, cerramos este capítulo porque se nos va yendo el tiempo y vamos a tu PowerPoint y organizamos un poquito más a prisa la sesión. De acuerdo. Entonces, pero aquí los datos que dijiste son importantes porque, por ejemplo, el tipo de cambio en el periodo de 1998 al 99 varió de 5.400 sucres por dólar a 11.547. Y sin embargo pusieron
el tipo de cambio a 25.000 sucres por dólar para llegar a la dolarización. Y un poco aquí yo tenía las cifras que tú dijiste anteriormente sobre cuál fue el primer impacto en el primer año de la dolarización, que es extremadamente importante y que están aquí. Dice, las consecuencias de la dolarización se sintieron inmediatamente en la economía, sobre todo en el comportamiento de los precios relativos. Estos se incrementaron de manera exponencial. En el primer año de la dolarización, la papa aumentó en 258%, la carne en 162%, la leche en 115%, entre otros. Y Pero por quizá supuesto para los terminar, salarios no subieron en esa proporción, pues no. exactamente, los salarios no subieron, fueron totalmente golpeados. Pero aquí vale la pena quizá las declaraciones que hace Lyndon LaRouche, que fue precandidato a la presidencia de los Estados Unidos referente al Ecuador. Declaraciones realizadas el 4 de febrero del 2000 por LaRouche, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2000, refiriéndose a la dolarización en el Ecuador, señala: así que se está destruyendo a toda América, como le pasa a Ecuador en estos mismos momentos. Mientras conversamos aquí por voluntad del gobierno de los Estados Unidos, como lo han puesto de manifiesto la Secretaría de Estado y otros, y el Fondo Monetario Internacional, continuó LaRouche, esta dolarización del Ecuador se calculó, fue adrede, fue con la intención de destruir la nación. No era meramente la imposición de condiciones, la intención deliberada de la gente involucrada, como el diálogo interamericano, es eliminar el Estado Nacional del Ecuador, y si no los detenemos, lo harán. Yo creo que ¿Quién es creen importante, ustedes que forma parte del diálogo interamericano? así es, el diálogo Osvaldo interamericano, Hurtado Larrea. cuéntanos qué es el diálogo interamericano, por favor. El diálogo interamericano es una organización creada por los Estados Unidos en la que forman parte algunos expresidentes de América Latina. ¿Sí? Obviamente Hurtado, Maguad, etcétera. Bueno, Osvaldo Hurtado en ese entonces formaba parte precisamente del diálogo interamericano. Mira, Entonces, yo creo que es importante ubicar ese elemento porque son los mismos actores que, por ejemplo, aparecieron la firma en una carta firmada en respaldo a Lazo en las últimas semanas, ¿no? así es, así es. Entonces, ustedes ven como algo decía Vilma Salgado, como que se prepara un nuevo ataque al sistema financiero. No sabemos todavía el desenlace de la crisis que se desató en los Estados Unidos, de la crisis financiera y el impacto que va a tener en Ecuador, ni el riesgo que puede tener el Déjame hacer sistema un financiero. paralelo que me enteré cuando estábamos en el Banco Central y la especulación, porque se hacía, básicamente eran los bancos los que hacían el mercado cambiario del Banco Central y los que definían la cotización del dólar. Entonces tú decías cómo subió de 5.000 a 11.000 en el 99, pero es el promedio anual. Pero ya al final Así del es. año, sobre todo a partir de octubre, con la connivencia del Fondo Monetario Internacional que andaba chantajeando que se suban todavía más las tasas de interés, entonces las tasas de interés eran tan altas que el Banco Central entraba al mercado a recoger sucres con esas tasas de interés altísimas, pero terminaba metiendo más sucres en el mercado que por el pago de los intereses, y con esos sucres los bancos aprovechaban para comprar más dólares. Entonces era una política absolutamente contraproducente, con conocimiento de las autoridades del Banco Central y con conocimiento del propio Fondo Monetario Internacional, que de dientes para afuera decía que estaba en contra de la dolarización, pero que en los hechos hizo todo lo posible para provocar la dolarización. De hecho, el representante del Fondo Monetario, Thornton, fue premiado después de lograr aquí la dolarización con cara de póker. Le mandaron a Buenos Aires a que provoque la dolarización en Argentina, y ahí no le fue tan bien. Recuerden todo el tema de lo que pasó en el 2001, ¿no? Pero es Bueno, importante ubicar, solamente acabo la anécdota, es importante ubicar que en una mañana de febrero, Maguad estaba hasta el último momento oponiéndose a la dolarización porque se daba cuenta de la barbaridad que eso significaba y del traspaso brutal de recursos, aparte de los que ya había dado a los propios banqueros. Entonces, el lunes empezó a las 9 de la mañana el mercado cambiario y estaba en 25.000 sucres por dólar.
y de pronto una demanda de un banco, que era el Banco de Guayaquil, dicen las malas lenguas, subió una demanda de $5.000. Fue suficiente para disparar el mercado cambiario a 30.000 sucres por dólar. Y eso fue lo que terminó decidiendo las cosas, obviamente con otro tipo de presiones, igual de chantajes iguales a los que ahora tiene Lazo, ¿no es cierto? Le hacían todo tipo de chantajes a Maguad por el tema de la financiación de su campaña, sobre todo por parte de los Isaías, y eso hizo que el 9 de enero en cadena nacional se decida por la dolarización. Bueno, lo mismo están contando respecto a los credit default swaps, a las apuestas que se hacen en derivados financieros, a la quiebra del banco Credit Suisse y luego del banco Deutsche Bank. Entonces, asimismo, son mercados muy delgados, totalmente manipulados por los banqueros, que con unas demandas chiquititas como esta que te cuento de $5.000 hicieron que se disparen las estadísticas de los credit default swaps porque obviamente no había una oferta. En ambos casos la manipulación de los mercados termina logrando unos negociados gigantescos a favor de los más grandes bancos. Bueno, el objetivo fundamental de las crisis financieras es precisamente destruir a los pequeños bancos, a los medianos bancos regionales, ¿no? Y concentrar en la gran banca, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de muchas de las crisis financieras inducidas. Y en el caso del Ecuador, en el año 93, precisamente la crisis financiera fue inducida para robar los ahorros de los ecuatorianos y beneficiarse un grupo muy reducido de banqueros. Igual fue la crisis del 29 en los Estados Unidos, la crisis del año 97 en los Estados Unidos, la crisis del año 2007-2008 en los Estados Unidos, con la crisis subprime, ¿no? Entonces, eso efectivamente es el papel de la banca. Precisando fichas para los compañeros. 1987, cuando se crea el Plunge Protection Team, que es el mecanismo de intervención en la bolsa de valores, en el año 2000 con el tema de los .com, en el año 97. En el año 2007-2008 con la implosión de Lehman Brothers y Así es. Y lo que estamos viviendo ahorita. No, y después del año 2007-2008, toda la política que sigue Obama en beneficio del sistema financiero y de la gran banca, ¿no? O sea, a través de la emisión monetaria de cerca de 9 billones de dólares. Entonces, eso es lo que precisamente es lo que empieza a explotar en los Estados Unidos y en el sistema financiero. Y la crisis que seguramente vamos a vivir, ¿no? Ustedes ven la crisis que está generando en los Estados Unidos y que ya tiene su impacto en Europa y que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Y hasta ahora eso está en stand-by. Y en el caso del Ecuador también no sabemos cuál puede ser el probable impacto ni el nivel de riesgo que tenga la economía ecuatoriana y los bancos ecuatorianos, particularmente los recursos de la Reserva Monetaria o las inversiones que tenga, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, hasta ahorita no sabemos. Bueno, ahí la cosa es muy grave. Yo he venido denunciando y lastimosamente no se ha hecho eco el resto de la sociedad y el resto de colegas que se aprobó ya hace más de 2 meses 1.500 millones de liquidez inmediata. El gobierno decía que no podía tocar la reserva, pues se tocaron 1.500 millones para que el Banco del IES compre la cartera de los bancos, lo cual es muy grave porque está en tono con esta agenda de algún sector de volver a operar la crisis bancaria. Son los bancos que con los créditos vinculados que se volvieron a aprobar con la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, que se prestan a sí mismos, por ejemplo, el Banco de Guayaquil, con dinero de los ahorristas, le presta al señor Luque, por ejemplo, y el señor Luque se lleva la plata a Andorra, como ya ha pasado. O le presta al señor Danilo Carrera, que tiene los negocios con el fallecido señor Cherres, y ellos se pueden llevar la plata a Albania o con esa plata quién sabe qué pasa, pero ya no es responsabilidad del banco recuperar ese crédito, porque le venden la cartera al IES y el IES con la plata de los afiliados, ¿no es cierto?, supuestamente hace una inversión para proteger esos recursos para las pensiones, pero después no le pagan. Y entonces quizás se hace cargo de los muertos. En definitiva somos los afiliados
o los ahorristas de los bancos, igual que en la crisis financiera anterior. Entonces me parece que es muy importante este paralelo que estás haciendo, porque ya en ese entonces, ¿no es cierto?, el aumento, el abrir la puerta del infierno fue precisamente los créditos vinculados, que para ese entonces se hablaba de máximo del 6% de propiedad del banco, o sea, los accionistas que tenían hasta un máximo del 6% de propiedad de un banco podían tener acceso a los créditos vinculados. Pero ahora se abre a una bestialidad hablando del 25% de propiedad del banco. Y creo que nadie tiene propiedad del 25%. Y sin embargo es un bofetón a la cara de los ecuatorianos, se están burlando de los ecuatorianos, porque nuevamente están poniendo en riesgo no solamente los ahorros de los depositantes, sino la dolarización como tal. Así, o sea, el nivel de exposición que puede tener la banca privada en el Ecuador desconocemos por completo, Pedro. No sabemos cuál sea el nivel de riesgo que pueda correr el sistema financiero en el Ecuador precisamente por la falta de transparencia y por el manejo que han hecho los banqueros de los recursos. Cuéntanos cuál fue tu recolección del trabajo de la superintendencia de bancos de ese entonces y cuál debería ser el trabajo hoy día. Bueno, yo estuve en la superintendencia de bancos, tuve una experiencia pésima cuando fui de asesor de Luis Maldonado Lince a la Junta Bancaria. Lamentablemente, lo que pude ver ahí es que el sistema financiero y los banqueros controlan la superintendencia a través de los diversos superintendentes. Y a mí me negaron la información, me negaron acceso a información clave que podíamos necesitar en la Junta Bancaria, siendo asesor del presidente de la Junta Bancaria. Se me negó información, por ejemplo, de los accionistas, del caso del Filambanco, información que yo solicitaba de las tasas de interés y demás. Y pude obtener algo de información por ex compañeros de la universidad que trabajaban en la superintendencia de bancos y que me pasaban algo de información a escondida. Caso contrario, no hubiera obtenido información ni siquiera referente a las tasas de interés con las que prestaban los bancos a determinado tipo de clientes. Entonces ahí pude ver la relación muy cercana que tenían muchos superintendentes de la superintendencia de bancos con el sistema financiero nacional y particularmente con los bancos. Ahora, como has estado en estas funciones, tú conoces cuáles son las atribuciones que tiene la superintendencia de bancos. ¿Cuál crees que debió haber sido la acción que debía haber tomado la superintendencia una vez que se conocía? Ya supongamos que no tenía información previa, pero una vez que se conocía, por ejemplo, que el presidente del directorio del Banco de Guayaquil estaba en relación con el difunto señor Cherres ahora y la mafia albanesa. ¿Podía haber tomado acción la superintendencia de bancos, la unidad de inteligencia financiera? ¿Cómo Es operan más, estas tenía cosas? que tomar acciones. Explícanos cómo operan, cómo podían haber protegido las instituciones en el 99 y cómo deberían proteger ahora las instituciones establecidas en la Constitución y en las leyes a los depositantes, a los ecuatorianos en su conjunto, frente a estos peligros que se están cirniendo. Pedro, en la superintendencia de bancos prácticamente yo casi no tuve acceso a información ni a ver cómo funcionaba la superintendencia. Se me bloqueaba absolutamente todo. Los 2 meses que pasé ahí, se me bloqueó absolutamente todo, no podía tener acceso absolutamente a nada. Entonces, a los 2 meses pidieron y solicitaron mi renuncia, precisamente porque se estaba pidiendo información que era importante para poder armar la reducción de las tasas de interés. Entonces, no sé cómo operen, pero en principio la superintendencia de bancos tiene información y tienen acceso a la información. Sin embargo, yo no sé si hay algún tipo de complicidad, si se hacen los que desconocen la realidad, pero efectivamente tanto la Superintendencia de Bancos como el SDI disponen de información detallada de cómo funciona el sistema financiero. Y no solamente ellos, sino en los Estados Unidos disponen de información detallada de cómo opera el sistema financiero en Ecuador. ¿Y por qué no han dicho nada? Porque ahora aparecen, mira, en las filtraciones del señor Anderson Boscan aparecen
vinculados toda la plana mayor del Banco de Guayaquil. Estamos hablando del presidente del directorio, el hijo del fundador del banco, el hijo del señor Guillermo Lazo, el señor Guillermo Lazo, el señor Luque, es decir, todos altos funcionarios del banco y con una, digamos, participación histórica en el funcionamiento del Banco de Guayaquil. ¿No deberían tener alguna acción preventiva en ese sentido? Mi percepción es que las instituciones, tanto como el Banco Central, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, son controladas por los grupos económicos del Ecuador. Es decir, no tienen autonomía ni el Banco Central, y el Banco Central no ha tenido autonomía desde que yo ingresé al Banco Central en el año 1981. Hasta el año 2003 que salí, el Banco Central no tuvo autonomía ni de los grupos financieros ni del Fondo Monetario Internacional. Es Hagamos decir, entonces un paralelo, metodológicamente hagamos un paralelo. Hablábamos de cómo la crisis que empieza, la crisis de sobreproducción del sistema capitalista central, ¿no es cierto?, que empieza 1911 y en adelante, empieza a generar unos problemas y la oligarquía localmente busca mecanismos de traspasar la crisis al resto de la población y ellos compensar y enriquecerse más. Y esto funciona. Caen las exportaciones de cacao y ellos aumentan la emisión por parte privada, por parte de los bancos de su propiedad, con la alcahuetería del gobierno que declara la suspensión de la convertibilidad. O sea, la suspensión de la responsabilidad que tenía el banco de afrontar el valor en efectivo de sus billetes. Eso permite, ¿no es cierto?, que haya inflación, provoca la matanza del 15 de noviembre de 1922. Hago acuerdo a los amigos oyentes que si quieren entrar en detalles de eso, tenemos conversaciones muy importantes con Juan Varela, Varelas, que fue dirigente sindical y conoció a algunos de los protagonistas como Alejo Capello. Tenemos conversaciones con Juan Paz y Niño. En fin, hay una cantidad de material sobre este tema de lo del 15 de noviembre de 1922 y luego la Revolución Juliana. Entonces, ahí hay un tema que es fundamental entender en la historia del país, porque durante todo este tiempo los bancos siguieron, ¿no es cierto? Estamos hablando de décadas a través de los cuales los bancos de manera muy periódica. subterránea, bajo perfil, con excepción tal vez del comercial y agrícola, ¿no es cierto?, que fue intervenido en 1925, los bancos siguieron, ¿no es cierto?, en un periodo de agonía lenta hasta 1929. Marco Naranjo tiene una serie de estudios sobre cómo los bancos, las propiedades de los bancos pasaban de manos por este mismo proceso. Inclusive contaba, ¿no es cierto?, él el tema de lo que ahora es la Embajada de Italia, que es una propiedad gigantesca en pleno centro de Quito, ahí cerca de la Universidad Central, que se puede ver en la fotografía aérea, se puede ver un parque entero que es privado de la Embajada de Italia, porque antes era propiedad de uno de los bancos que quebraron. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar cómo se da en el largo plazo. Es decir, estos efectos de la crisis internacional les dan tiempo, tienen una información privilegiada los banqueros, la oligarquía, para prepararse y socializar las pérdidas y ellos más bien aprovechar. Entonces, no solamente la crisis del capitalismo, sino el capitalismo de crisis, cómo ellos van apertrechándose, van manipulando al gobierno para generar las cosas y llevar el agua a su molino. En la crisis de 1999, el antecedente fue la crisis de 1997 que mencionaste, que empezó en el sudeste asiático, luego continuó con Brasil, con Rusia, y esto terminó golpeando a las exportaciones y a la situación del Ecuador. Pero cuando reventó el asunto para la opinión pública, para el común de los mortales, los banqueros ya se habían llevado el santo y la limosna, ¿no es cierto? Los bancos quedaron en carcasa, en realidad por debajo estaban vacíos. La superintendencia de bancos no había cumplido con su tarea de auditoría de esos activos, sobre todo en las offshore, en las guaridas fiscales. Y el rato de los ratos vinieron las auditorías y dijeron, no, todo está bien. Decían la AAA, la calificación, el 95% de los activos estaban muy bien. Auditorías internacionales vinieron y corroboraban el asunto, y al cuarto de hora quebraban casi todos los bancos. ¿Cuáles pueden ser los canales de transmisión en esta nueva crisis financiera? Puchica, los canales de transmisión nos van a venir un poco de fuera, Pedro. Primero, tal vez una pregunta previa.
¿Por qué la implosión financiera del 2007-2008 no tuvo repercusiones en el sistema financiero ecuatoriano? Obviamente yo sé la respuesta porque yo fui ministro de Economía en esa época, pero ¿cuál es tu percepción del asunto? O sea, lo que me Pedro, parece que yo es importante puse ubicar es que no es inevitable, ¿no? La típica que decía Hurtado, si a los Estados Unidos le da, se resfría, aquí en el Ecuador nos da pulmonía. Esa fue una evidencia que no fue así, o sea, sí es posible evitar así que es, haya Pedro. una consecuencia catastrófica en el país. Mi percepción fue el manejo de la política económica en el 2007 y 2008. Recuerda que en ese periodo no teníamos la injerencia del Fondo Monetario Internacional en el. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es quien agudiza y genera las crisis económicas en nuestros países. El Fondo Monetario es el responsable directo de la crisis económica en el Ecuador con la complicidad de las oligarquías financieras. En el año 2007-2008, efectivamente vino la crisis subprime en los Estados Unidos, efectivamente hubo crisis en todo el sistema financiero a nivel mundial, inclusive hubo una caída del precio del petróleo. Sin embargo, el manejo de la política económica en el Ecuador, en la que no hubo por primera vez injerencia del Fondo Monetario Internacional, se cambió la crisis. Y en el periodo 2007-2016, la tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto fue del orden del 3.8 al 4% promedio, mientras que durante la década de los 90 y parte del 2000 la tasa promedio fue del 2%, y en el periodo 2017-2022 la tasa promedio de crecimiento del PIB es del 0.2%. Todo depende de la responsabilidad en el manejo de la política económica desde el Ejecutivo y la independencia relativa del Ejecutivo y de los diversos poderes del Estado. Eso se dio en el periodo 2007-2016. Luego, no, porque el Ecuador ya firmó carta de intención con el gobierno de Moreno, y quien maneja la política económica y pone los ministros es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero no solamente ellos buscan generar la crisis y la destrucción del Estado-nación, no de ahora, desde hace años. Pero yo ya estaba viendo algunas cuestiones que me sorprendieron, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, José Peralta, y quiero hacer este paralelismo porque parecería ciencia ficción, que el objetivo de los Estados Unidos es destruir el Estado-nación desde al menos un siglo. José Peralta decía esto: parece que al Ecuador le toca el turno de la inmolación en aras del dólar, única deidad de la República modelo. Nuestras tierras son extensas y feraces, nuestros frutos nobles y abundantes. Tenemos minas ricas y bosques inexplotados. Hay grandes yacimientos de carbón fósil y abundancia de carburos. La necesidad de vías férreas, carreteras, instalaciones de luz y fuerza eléctrica, saneamiento de ciudades y otras obras de gran importancia. Tiene abiertas las puertas a múltiples y lucrosas empresas. He ahí por qué nuestra republiquilla es una presa que de tiempo atrás viene hurmeando el águila cazadora y ha dado vueltas y vueltas sobre ella, cobijándola con la siniestra sombra de sus formidables alas. El águila del norte ha volado varias veces sobre la patria de Bolívar, pero sus hijos de los invictos llaneros que asombraron al mundo con sus hazañas no la pierden de vista y están listos a darle caza. José Peralta, La esclavitud de América Latina, escrito en 1908, Pedro. Y las declaraciones de la señora Laura H. Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, explicó esta semana, en este mes, por qué es importante esta región. Con todos sus ricos recursos y elementos en tierras raras, tiene el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio de Argentina, Bolivia y Chile, dijo Richardson. Según la jefa militar, otra razón importante resulta la concentración de las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guayana hace más de un año, etcétera. Eso dice las declaraciones
de Laura Richardson en el mes de marzo del presente año. Fíjense ustedes, toda la trayectoria que buscan los Estados Unidos para destruir el Estado-Nación. Pero con lo que quiero terminar, Pedro, de ahondar, es cómo la crisis no va a ser solamente económica, política y social, sino Pero que todavía tenemos tiempo, Pato. Solamente pongo un paralelo de esto que decía Richardson con un pronunciamiento de la Casa Blanca, de la vocera de la Casa Blanca, que inmediatamente fue desmentido de la manera más pueril por la propia Casa Blanca y lo borraron el Twitter, en el que ella decía que estaban profundamente preocupados por que China y Brasil habían decidido soberanamente hacer sus transacciones en monedas nacionales, porque eso atentaba contra la seguridad y la estabilidad financiera de los ciudadanos norteamericanos, imagínate. O sea, ya el nivel de descaro, ¿no es cierto?, llega a unas cuestiones, pero absolutamente, ¿cómo te digo?, descaradas, ¿no? O sea, desvergonzadas. ¿Cómo es posible que lo digan con tal candidez? Yo recuerdo, no sé si te acuerdas vos, los libros de Philip A. G. sobre la intervención de la CIA en el Ecuador, en que nombraba así a es, lo varias tengo libre, autoridades y políticos ecuatorianos, inclusive así es. dirigentes de izquierda, que estaban en el rol de pagos de la CIA. Tanto los de derecha como de izquierda tenían una mínima vergüenza, ¿no? Un pudor de tratar de ocultar con pelos y señales, tratar de oscurecer las cosas, de que no se sepa que ellos habían estado en la lista, ¿no? Como por ejemplo, gente de derecha como Isabel Robalino, gente de izquierda como en el entorno de lo que fue el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, inclusive del Partido Socialista, como el que fue ministro de Economía Carlos Naranjo. Carlos era Naranjo, creo que era el nombre. Bueno, había una cantidad de políticos de Yo izquierda, de tengo el libro, derecha, así es, dirigentes efectivamente. sindicales que fueron infiltrados, pero todos trataban de ocultar. Ahora se le oye al señor Boscán sin ningún empacho hablando de sus vinculaciones con la embajada norteamericana, al señor Villavicencio diciendo que va a pedir instrucciones, que viene conversando, que viene informando a la embajada americana de cómo van las cosas. El embajador de los Estados Unidos pone y saca ministros como el general Carrillo, es decir, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Es decir, se aprueba en los Estados Unidos una ley en la que ellos se arrogan unilateralmente el derecho de veto de disposiciones no solamente legales, constitucionales, sino de cuestiones administrativas hasta nivel de contratos aquí en el Ecuador. Bueno, ¿de qué estamos hablando, Pato? Pedro, la cuestión es bien grave porque en el año 2001-2003 se diseña la nueva estrategia militar del Pentágono. Y quiero hablar de la crisis, lo profunda que va a ser la crisis, no solamente en el sistema financiero y la crisis económico-estructural, sino la crisis social y el enfrentamiento al que podemos llegar los ecuatorianos. O sea, lo Y que me peor ahora alarma, que ya están autorizando el que los ricos y las empresas que cuidan a los ricos puedan portar armas y puedan usarlas, ¿no? es que es una locura, Pedro. En el texto de Tomás Barnett, quien fue asesor del almirante Sebrowski, ¿no? En el gobierno de 2001-2003, el gobierno de Bush, Tomás Barnett, en el nuevo mapa del Pentágono señala, según esta estrategia, habría que dividir al mundo en dos partes, una zona estable favorecida por el sistema y una zona, escuchen, y una zona de caos, donde la gente no podrá ni siquiera concebir la posibilidad de resistir, sino solo de tratar de sobrevivir. Las empresas transnacionales podrán explotar libremente los recursos naturales y humanos, sin obligaciones que respetar ni responsabilidades que asumir ante alguien. Este mapa del Pentágono parece algo tan cruel que nadie pensaba que algo así pudiese llegar a ponerse en práctica. Y lo grave, Pedro, es que hasta ponen el mapeo de los países que van a ser destruidos. A ver, céntralo mejor, por favor, en la cámara. Estaba bien, ponlo un poquito a tu derecha, a tu izquierda, perdón, ponlo un poquito a tu izquierda, un poquito más arriba, un poquito a tu izquierda,
La otra izquierda, pues. Más. Eso, ahí está muy bien. Entonces, Ecuador está en el arco del conflicto, del caos, de la desestabilización, cosa que se está cumpliendo, ¿no? Y por eso tienes ¿Puedes que, ponernos, por favor, la fuente? Yo creo que es muy importante el la libro cita se que acabas llama de hacer. El nuevo mapa del Pentágono de ¿Lo Tomás tienes a Barnett. mano? En mi presentación está. Pon la presentación, por favor. Retomemos la parte de la presentación porque yo creo que es muy importante el insistir sobre esta cuestión para que se ubique que dónde están las cosas dónde están las fuentes de las cuales surgen las cosas que están pasando ahorita al país. A ver, compartir. Sí, puedes compartir, está ya habilitado. A eso, muy bien. Ese es el mapa, Ya, ¿no? Ustedes pueden ver a las personas que tengan interés en el internet, pueden bajarse el libro de Tomás Barnett, ¿puedes que pasar se a la llama lámina anterior donde está el texto que leíste hace un momentito, por favor? El nuevo mapa del Pentágono. Porque a Terrible. veces no entendemos lo que está pasando en el país, el caos que se está generando, no comprendemos el rol del narcotráfico y se habla de bandas delincuenciales internacionales. No, esto está programado y tiene por objetivo destruir el Estado-nación del Ecuador y enfrentarnos unos a otros. Estamos cayendo en la trampa del enfrentamiento. Y nos estamos olvidando lo que ya hicieron los norteamericanos en Siria, en Libia, en Afganistán, en Yemen, ¿no? En Yugoslavia. Ahora le toca a América Latina y lo van a hacer si nosotros caemos en la trampa. O sea, ellos, y ahorita realmente estamos viendo que los operativos, entre comillas, de los narcotraficantes o de las bandas delincuenciales son operativos de delincuentes comunes. No es así. Según Jalife Rame, él señalaba que quien está tras del narcotráfico en México es la DEA. Y ustedes pueden La ver DEA es el Departamento de Drogas de de los los Estados Estados Unidos. Unidos. Pato, ¿podríamos empezar desde el principio esta presentación? Yo creo que teníamos todavía un tiempo sobre todo las partes Bueno, que no has tratado todavía. Pedro, es que había algunos temas que era yo relevante, que le había señalado precisamente porque en el periodo en que no hubo injerencia del Fondo Monetario Internacional, el país fue bastante diferente. Y los que se beneficiaron fue el pueblo ecuatoriano, pero también los grupos de poder. Entonces, aquí hay cosas tan interesantes como, por ejemplo, que durante este periodo las empresas como los consumidores se han visto beneficiados por el incremento de las ventas y aumento del consumo de las familias. Los 20 grupos económicos más grandes del país entre 2008 y 2015 vendieron un acumulado de 156.000 millones de dólares, el 24% del PIB, ¿no? Que en ese periodo sumó 659.000 millones. La venta de estos grupos crecieron 80% en el periodo, pasando de 13.4 mil millones a 24.2 mil millones, incrementando la participación del PIB en 2.4 puntos. El Estado, a través de compras públicas, ha dinamizado el sector empresarial. Según datos del SERCOP, los proveedores del Estado registrados en el año 2015 llegaban a 257.875. Es decir, que estos sectores que también ganaron, porque toda esta narrativa de que Así el es, gobierno Castro comunista chavista de Correa, que ha estado en contra de la empresa privada, que es la dictadura, la expropiación, que lo que quieren llevarle son los que más trabajadores, ganaron, Pedro. son los que ganaron y ahora se están disparando en el pie al comprimir, al contraer el propio mercado interno, que en algún momento llegó a más que duplicarse, ¿no? Con las Así políticas es. de Moreno y de Y Lazo, podemos ver se está esta cifra reduciendo el que, mercado y no se puede tener ganancias si no se tiene mercados, pues. así es. Bueno, aquí son los datos y son concluyentes, pero aquí quizá habría que complementar
que son de los grupos económicos que tiene el SRI, alrededor de 9.600 accionistas que manejan el 60% del Producto Interno. Es decir, menos del 0.001% de la población maneja el 60 a 70% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Ese es el nivel de concentración de la riqueza. Y de ese núcleo, no más de 200 banqueros manejan el 80% del sistema financiero del Ecuador. Pero va más allá. 300 personas tienen más de 30.000 millones de dólares depositados en el extranjero. Ese es el nivel de concentración de la riqueza y del ingreso en el Ecuador. En estos años dorados que yo denomino 2007-2015, tenemos cómo se duplicó la clase media en el Ecuador, porque sí hubo una redistribución de la riqueza y del ingreso. O sea, cuando la gente dice que Correa fue lo peor, porque ese es el discurso que se maneja, los datos no corroboran lo que la gente dice. Primero, en ese periodo la economía creció en 4% promedio. La clase media duplicó en el Ecuador en el periodo 2007-2014. Y para poder duplicar, evidentemente, hubo una redistribución de la riqueza y del ingreso de alguna manera, porque mejoraron los salarios y las condiciones de vida de la población. Insistamos en esto. Esto se da precisamente después de la implosión de Lehman Brothers, es decir, Así es. a diferencia de lo que pasó en el 1929, a diferencia de lo que pasó con la crisis del sudeste asiático, la crisis caipireña, la crisis vodka, en el 2008, ¿no es cierto?, los efectos que fueron muy graves para la economía ecuatoriana, el precio del petróleo, yo recuerdo que cayó, llegó en algún momento a $150 por barril, pero en 4 semanas cayó a 26. Así fue. Es una reducción brutal de los ingresos petroleros del país, y sin embargo se logró tener una política económica de estímulo, sobre todo a los sectores más vulnerables, que impidió que caigamos en recesión. Entonces, hay otras cosas. Y esto además se prolongó en el tiempo. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, hasta el 2014, que son estas estadísticas, muestra un esfuerzo muy importante de redistribución del ingreso, que podrían complementarse con estadísticas de inversión pública. En mi año yo recuerdo que subimos de un promedio en los 25 años previos de entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto. En el 2008 llegamos al 13.4% del Producto Interno Bruto, con las estadísticas del Banco Central de ese entonces. Después de eso han habido una cantidad de cambios, ahí cocinan las cifras, está que el cambio del año base, lo que conversamos la semana anterior. Así fue. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que no es obligatorio, que no es inexorable, que no es inevitable el que, si es que algo pasa en los países centrales, necesariamente tiene que ser la catástrofe en nuestros países. Depende del manejo de la crisis, Pedro, pero adicionalmente se hicieron algunas cosas. Por ejemplo, en el SRI se duplicó la recaudación tributaria en este periodo. Y eso es importante, se duplicó la recaudación y la gente puede mirar esas cifras. Pero ahora estamos yendo para atrás, pues, ¿no? Es decir, ahorita los grupos monopólicos están dejando de pagar, hay un desplome de las cotizaciones al seguro social por parte de las grandes empresas, y de tanto en tanto el gobierno hace estas remisiones que llaman, cualquier nombre técnico, cualquier eufemismo es válido para cubrir lo que en realidad es un regalo para las grandes empresas. Les condonan las deudas, les condonan los intereses, a pesar de que ya se tiene fallo en firme de parte de las cortes, ¿no es cierto?, que apelan, que tratan de buscar todo tipo de leyadas para no pagar. De los 4.600 millones de dólares de la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, en realidad se recuperaron menos de 1.200 para el tema del SRI. Y de los 2.600 millones que estaban debiendo las grandes empresas en las cotizaciones al IES, que además incluían, y eso no se dice, no se cuenta las cotizaciones de los trabajadores que retienen las grandes empresas y que no pagan al IES, y que eso no es un tema administrativo, sino que está en el Código Orgánico Integral Penal.
Entonces yo creo que es muy importante ubicar, ¿no es cierto?, que ha habido un proceso de deterioro sistemático de la capacidad de recaudación del Estado, un proceso de deterioro sistemático de la capacidad de recaudación del IES para quebrar al Estado, para quebrar al IES y que los grandes banqueros hagan su agosto antes de que haya ningún problema en el escenario internacional. Así es, o sea, precisamente el pueblo ecuatoriano tiene que estar atento a lo que se puede venir. El objetivo de este gobierno es gobernar para el 0,01% de la población, en detrimento del 99,9% de los ecuatorianos. Aquí los datos van corroborando, por ejemplo, en alguna del Chimborazo subió de 20,2% la clase media a 37%, en Tungurahua, en Guayas, de 30 a 44, en Loja de 22 a 35, en Azuay Bueno, lo que de es chistoso 30 a es que 48. precisamente en muchas de esas provincias que son las más beneficiadas son las más anticorreístas, ¿no? Eso es lo sorprendente y lo que uno no se explica. Y la gente se olvida o tiene mala memoria. Pero Pedro, puede ser todo, yo no soy correísta, pero puede ser todo el gobierno de Correa. Pero yo saqué mi cédula de identidad en 10 minutos. Cuando uno iba a un centro de salud, la atención era de primera y había todos los medicamentos. Cuando yo iba a cualquier entidad pública, la atención era de primera. En el seguro social, en los hospitales públicos, la atención era de primera. Porque caso contrario, el día sábado el presidente en la sabatina les mandaba la miércoles. Había gobernabilidad en el país y había una coherencia en el manejo de la política económica. Hoy no existe nada, existe el caos. Y es a propósito la crisis que están generando para el enfrentamiento entre ecuatorianos. Y eso hay que evitar en lo posible. Y es importante, esperemos que la Asamblea destituya al presidente y después se siga a través del curso legal el enjuiciamiento y la prisión al presidente de la República. Lamentablemente tenemos en el país que casi todos los presidentes se han fugado y con todos los elementos que hoy existen, que se han dado sobre el caso de Gran Pandino y otros casos, yo no sé cómo puede ser tan cínico uno de aparecer frente a los medios de comunicación. Simplemente no entiendo. Mi abuela decía que hay personas que tienen sangre de horchata. Es una pena lo que estamos viviendo y es una lástima cómo se va desintegrando, desinstitucionalizando, destruyendo el Estado-Nación. Es ¿Cuál terrible. puede ser el rol del narcotráfico, de la infiltración de las bandas en este proceso de destrucción del Estado, de creación del caos que decía el asesor de seguridad del gobierno norteamericano, que estaban programando para ciertos países como el Ecuador? Es que es un poco como empezaron con las bandas. Pedro, los tiguerones, según el ex jefe de la policía de Esmeraldas, dice que tienen 5,000 miembros. El tipo de armamento que utilizan en muchos de los asaltos son fusiles militares, metralletas militares. Es gente que tiene entrenamiento militar, no es delincuencia común, no son bandas delincuenciales, son grupos paramilitares estructurados, organizados, preparados militarmente. Entonces, contra eso no se puede pelear. Una pistola para el último ataque que va a haber en Tumbaco. Van 3 camionetas, en cada camioneta 4 personas armadas. ¿Qué hace uno con una pistolita? ¿Qué hace uno con un cuchillito? El sicariato en la vía Salitre. Van 3 Y que dicen camionetas. que con el decreto de Lazo de que la gente puede portar armas, con esto se va a solucionar. Ellos están con armas de alto calibre y obviamente se crea la ilusión, y una ilusión muy peligrosa, porque puede costar muchísimas vidas de manera innecesaria, de que con una pistolita va a poder enfrentar a una banda armada con entrenamiento militar.
Es imposible, es una locura. O sea, este presidente está fuera de foco, tiene que ubicarse. Mejor dicho, tiene que renunciar y dar paso a una transición en el país. No Pero puede además ser yo posible que creo los que es ecuatorianos toleremos lo que estamos viviendo. yo creo que es muy iluminante la cita que acabas de hacer de este asesor de seguridad de los Estados Unidos, Tomás Barnett, en la que plantea que los Estados Unidos tienen programado sembrar el caos en países como el Ecuador. Y yo creo que habría que verlo entonces en esta perspectiva. ¿Por qué las bandas paramilitares están queriendo, ¿no es cierto?, disputarse el territorio ecuatoriano? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que le hace Así tan es. atractivo al Estado ecuatoriano ahora? ¿Por qué en el gobierno de Correa se pudo reducir a 4.90 y pico muertos por 10.000 habitantes y ahora, ¿no es cierto?, en el 2022 ya son 5 veces eso? Y en el 25. 2023, de acuerdo, haciendo una estadística de lo más elemental de los últimos meses, parece ser que llegamos a 8 veces el nivel que teníamos en el 2017. ¿Qué puede hacer que de pronto, ¿no es cierto?, las cosas cambien de una manera tan drástica en tan poco tiempo? Estos procesos en Colombia, en México, tomaron 50, 70 años. Aquí en el Ecuador ha tomado 5 o 6 años. Sí, un poco da miedo porque después de las denuncias del Gran Padrino, el nivel de engranaje de corrupción de estructuras del Estado como la policía es preocupante. Y además el tema de la seguridad pública, Pedro, es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de cada uno en el barrio. Este no es un país de matones, no estamos en el viejo oeste. Por Dios, yo no puedo retarme a duelo con el sicario que vive en esquina. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasa al ministro de gobierno? ¿Qué le ¿Será, pasa a las Patricio, autoridades será que son policiales? tontos o es parte de un libreto? Porque yo Es creo que esto parte de tiene un mucho que libreto ver desde mi con lo que punto de conversábamos vista. hace un momentito. Mira, yo creo que tiene que ver mucho con lo que contábamos hace un momentito. A ver, ¿a quién le sirve el que el Ecuador haya tachado de la lista de guaridas fiscales a Albania? ¿Le sirve al ciudadano común y corriente? ¿Le sirve al empresario honesto? ¿Le sirve al ama de casa? ¿Le sirve al estudiante? ¿Le sirve al campesino? ¿Le sirve al trabajador? ¿A quién le sirve? ¿Le sirve, no sé, inclusive a un banquero honesto le sirve que el Ecuador pueda fugar capitales a Albania? La pregunta es muy concreta. O esto que declararon en la mal llamada Ley de Desarrollo Económico que pone Lazo, que las confesiones inconfesables, que la gente puede venir, ¿no es cierto? Estos empresarios, incluyendo estos albaneses, pueden venir, ¿no es cierto? O el señor Danilo Carrera se confiesa en el SRI y es secreto de confesión. No se puede utilizar esa información para nada. No pueden utilizarlo para la unidad de inteligencia financiera, no se puede utilizar para el SRI, no lo puede utilizar inteligencia militar, no lo puede utilizar inteligencia policial, no lo puede utilizar la superintendencia de bancos, el Banco Central, la superintendencia de compañías, no puede utilizarle nadie, no puede utilizar la fiscalía. Es sagrado y ni siquiera tienen que traer la plata, simplemente, ¿no es cierto?, queda que tienen esa plata, no sé, pues en las Bahamas, en Albania, en el Banco Banisi, en el Banco de las Bermudas, en el Banco Bilboa de Panamá, o sea, todo este tipo de cosas que han aparecido con los Pandora Papers, con la cuestión de los DINA Papers, con la cuestión de los fideicomisos, la Nora, ¿cómo se llama?, Malena, Bonnarco, en todas estas cuestiones ya, ahí tienen la plata santificada. Y nadie puede utilizar esa información. ¿A quién le beneficia? ¿A quién le beneficia que el presidente de la República haya vetado la ley que tipificaba como delito penal todas las transgresiones de comercio exterior, sobrefacturación, subfacturación, el meter droga en los containers, en lugar del banano, en lugar de las flores, en Perdón, lugar de los camarones? Entonces, yo creo que es muy importante el que ubiquemos, ¿no es cierto?, que esto no es un problema de la foto que le sacaron al señor Cherres con el fulanito, de la llamada telefónica grabada ilegalmente. Esto tiene que ver con gracias. el atractivo que le han, el atractivo que le han puesto al Ecuador con estas leyes que desregulan, que facilitan toda la logística
del trasiego de la droga, pero también toda la logística de lavado de la droga, porque aquí en el Ecuador, de acuerdo a las estadísticas internacionales, aquí no hay ni producción agrícola ni producción industrial de droga. El eje lo que hace jugoso al Ecuador en los últimos años es que se haya facilitado a través de la legislación de Moreno y de Lazo el lavado y el tráfico de la droga. ¿Cómo crees tú que esto va a ligarse, ¿no es cierto?, a una crisis bancaria con más caos en los mercados internacionales, con más desregulación en los mercados internacionales, como de hecho está viendo? Bueno, realmente ya soy muy pesimista sobre el futuro del Ecuador. Había señalado que 300 accionistas de los principales bancos manejan el 80% del sistema financiero. De esos 200 o 300 accionistas, es un núcleo de 20 accionistas los que se benefician absolutamente de todo. Y realmente, como a lo largo de la historia, los banqueros nunca han tenido escrúpulos. Cualquier cosa puede pasar en este país. El pueblo ecuatoriano tiene que estar atento. Pero en principio, lo que yo hago un llamado es a evitar un enfrentamiento entre los ecuatorianos y evitar en lo posible caer en la trampa del diseño estratégico que tiene los Estados Unidos para destruir el Estado-nación del Ecuador. Y para eso el primer paso que había que dar es la destitución del presidente, convocar a nuevas elecciones y retomar la institucionalidad de las principales instituciones del Ecuador, como es el Banco Central, Superintendencia de Bancos, Fiscalía, jueces, policía, ejército. Es decir, si no hacemos eso, este país va a terminar como en Libia, una guerra de todos contra todos. Pato, Y eso no lo vamos a y en poder este lograr. contexto y con los peligros que se están abriendo de una nueva turbulencia a nivel internacional, de caída de las inversiones, por ejemplo, ¿qué pasa con la reserva internacional que está ahorita en los bancos suizos cuando tanto el UBS como el Credit Suisse claramente aparecen, ¿no es cierto?, llenos de toda esta podredumbre de los derivados financieros con pirámides Ponzi, ¿no es cierto?, totalmente insostenibles. ¿Qué es lo que va a pasar con más del 10% del Producto Interno Bruto que están en la Reserva Internacional? Que no se utiliza para las medicinas en los hospitales, no se utiliza para socorrer a los damnificados de los deslaves, del terremoto, de las inundaciones. ¿Qué va a pasar con el país cuando nos hagan miau con esa plata? Eso es un caos, Pedro. Y si no tomamos medidas a tiempo, este país se nos va. Y además hay un tema que tenemos que empezar ya a discutir y a debatir en un mundo multipolar que se nos viene y en donde se va a alinear el Ecuador. Si se alinea en un mundo unipolar, liderado por la OTAN, por la organización eh, terrorista internacional llamada OTAN, Organización Terrorista del Atlántico Norte, o nos alineamos con Rusia y China, la India y otros países en el BRICS. Bueno, mira, y Ese es el supongamos tema. que el gobierno de Lazo ha sido totalmente servil con las políticas de la OTAN, con la política de los Estados Unidos. El gobierno que venga de Borrero probablemente sea lo mismo, y si es que queda Saquicela, probablemente sea lo mismo. ¿Qué pasa, no es cierto, si es que todos aquellos amantes de la libertad, de la democracia y de todo el discurso que viene supuestamente de Occidente, no es cierto, entran en contradicción con las sanciones que quieren imponer, como ahorita, por ejemplo? ¿Cuánto se está exportando de banano a Rusia? ¿Cuánto se está exportando de camarones a Rusia? ¿Cuánto se está exportando de flores, de brócoli a Rusia? ¿Y qué está pasando con esas exportaciones? Sabes que China, que puede ser el otro Y mercado después importante viene la para siguiente nosotros. provocación, que van a obligar con sanciones a que nuestros países dejen de comerciar con China. Así ¿Cómo es, van a hacer? colapsa la estructura productiva del No Ecuador. solamente la población, sino qué van a hacer los Es decir, oligarcas ecuatorianos. ¿Cómo van a seguir teniendo esos dineros? así es. Yo creo que la situación es bien compleja, bien difícil, pero los primeros pasos, y el primer paso es la destitución del presidente
y si asume la vicepresidenta, el señor Borrero, debería convocar en un plazo no mayor de 3 meses a nuevas elecciones del Ecuador. Caso contrario, esto se va a volver inmanejable e inclusive puede haber un enfrentamiento muy fuerte entre los ecuatorianos, que es lo que están buscando. Realmente ya no los grupos delincuenciales, sino ya grupos paramilitares que cierran carreteras, cierran puentes, asaltan urbanizaciones privadas de 3, 4 carros, persiguen los sicarios de 3, 4 carros, como en película, con armas de asalto, con Bueno, metralletas. esto de la Esto tortura y ya no es muerte sostenible. del señor Cherres y sus acompañantes es ya, pero de pesadilla, o sea, de las peores películas de Hollywood. Esto que llegue, ¿no es Ese es un cierto?, a los niveles más operativo. cercanos del presidente de la República y su familia, me parece que deberían no solamente sonar alarmas en la legislatura, en la judicial, en el sistema bancario, en la superintendencia de compañías, sino también en inteligencia militar, en inteligencia policial, en las iglesias, en el mundo de la cultura. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Es tierra de nadie, ese es un operativo hecho por servicios de inteligencia. El operativo ¿Por qué Acherres no dices es eso? cualquier operativo. Argumentanos. Ese es un operativo hecho por agencias de inteligencia nacionales o internacionales, en que no es más o menos como el asesinato a Soleimani en Irán, cosas así. No es cualquier operativo el asesinato a Acherres. Esos son ya operativos que solamente puede hacer gente de los servicios de inteligencia nacionales o internacionales, y no me atrevo a decir cuál pudo haber sido. Es más o Mira, menos como el todo operativo que se le esto, hizo a Pato, Reagan. unas palabras finales, todo esto antes de que lo peor empiece en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo debería el Ecuador prepararse para afrontar un Yo creo escenario que hay un dicho internacional ruso muy bien riesgoso? interesante, Pedro. El dicho ruso es este: hay que ser lo más optimista posible, pero prepararse para el peor escenario que nos puede venir. Entonces, ese es el llamado a los ecuatorianos, porque inclusive no sabemos cuál va a ser el futuro del dólar en el Ecuador y en el mundo. Los próximos meses y años en el mundo van a ser turbulentos y se va a decidir en Ucrania, en la lucha entre Oriente y Occidente. Espero que prevalezca Oriente a Occidente. A lo largo de la historia, todos conocemos el rol de los europeos en los últimos 1000 años. El saqueo a las colonias, el saqueo y el robo en América, en Asia, en África, la trata de esclavos. Eso ha sido y es Europa. Durante 1000 años matándose entre ellos y saqueando países y pueblos. Europa no sería lo que es si no fuera por el tráfico de esclavos, el oro de América, el robo a África, el robo a Asia. Nuestros países ya tienen que ir pensando en un nuevo orden mundial liderado por Rusia, China y la India, y dejar de lado al mundo occidental que tanto mal nos ha hecho en los últimos 600 años. Hay que Muchas gracias, repensar y Pato. vuelvas. Temas de debate, temas de profunda implicación en el futuro del país. Toda la sesión esta y la anterior yo creo que han sido elementos que hay que ser tomados en cuenta una discusión y en un análisis serio en el que tienen que involucrarse además las universidades. Yo creo que sobre estos temas muy poco se discuten en las universidades, muy poco discuten los economistas. Son cuestiones demasiado graves. Por más que estemos equivocados, yo no necesariamente coincido con todo lo que tú has dicho, ni tú con lo que yo suelo proponer, pero me parece que son cuestiones de tal trascendencia que el país entero, las universidades, la prensa,
los analistas deberían tomar cartas en el asunto y desmentir, ¿no? Si es que tienen cosas que Pedro, muestran que no hay la cuestión, entonces simplemente dicen tranquilícense nomás que en el país las cosas van a estar bien. Pedro, lamentablemente está escrito y está en marcha el nuevo mapa del Pentágono. Se ha corroborado ya en la estrategia militar desde Yugoslavia, Libia, Siria, Irak, Afganistán. Ahora viene América Latina. Hay que ser conscientes que el objetivo del Pentágono, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la USAID, de la DEA, es destruir el Estado-Nación. Y si no nos unimos y no les enfrentamos, el Ecuador no tiene futuro y vamos a terminar como Libia, matándonos unos a otros, o como Yugoslavia dividida en serbios, croatas y bosnios. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo para rectificar. Muchísimas gracias, Pato. A Gracias, seguir Pedro, y discutiendo gracias y a todos. profundizando estos peligros. Hasta la Ya, próxima un emisión abrazo. de Hilando Fino. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.